Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda el profesor François Infanzón. En este video vamos a desarrollar la primera práctica calificada de CEPREUNI. Vamos a desarrollar los ejercicios, dar la resolución correcta y la respuesta exacta. A pedido de mis alumnos del Anual Uni y del Semestral Uni Paralelo. Ya, este vídeo va dedicado a Dayanara Lazo, que cumple 15 años este 1 de octubre. Ya todos están invitados. Ya. Es una de las más activas y positivas del ciclo anual 1. Felicidades. Vamos a ver ahora la resolución de esta práctica. ¿Ya? Fíjense ustedes ahí. Eh, la pregunta que ustedes ven ahí planteada corresponde al tema de ángulos 1. Consiste en tres ángulos consecutivos, A o B, B o C, C o D, que ya lo ven dibujado, donde a continuación vamos a trazar la bisectriz OP que corresponde al ángulo A o B, esta que está acá. Esa es la bisectriz del ángulo A o B. Ustedes saben por teoría que la bisectriz biseca al ángulo. Y si lo biseca, significa que estas medidas tienen que ser iguales. Esa bisectriz es OP. Entonces vamos a indicar P, es lo que falta, ¿cierto? Luego trazamos otra bisectriz OQ del ángulo COD. Chequen. Esta que está acá debe ser la bisectriz OQ que biseca al ángulo COD. Y obviamente tenemos que ponerle las letritas, por ejemplo, C grados cada uno. Se lo colocamos aquí. C grados, C grados. Listo. Para utilizar una parte de la ecuación necesitamos la medida del ángulo BOC y le vamos a designar o asignar, mejor dicho, la letra B. Listo. Luego, según el dato, el ángulo AOC es 66 y el BOD 74 y te piden que calcules el ángulo POQ. Ya, miren jóvenes, el ángulo POQ, ya, es este ángulo formado por los rayos verdes. Pero su medida, ¿no es cierto? Su medida se le puede calcular en forma rápida, simplemente planteando una pequeña suma de medidas. Justo están representadas por las letras ABC. Ese es el ángulo que me piden. Se me piden acá, voy a colocar, piden X. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según el dato o datos, la medida del ángulo AOC, medida del ángulo AOC, equivale a 66. Solo tengo que reemplazarlo nada más. El ángulo AOC, como ustedes ven en el gráfico, está representada por A más A más B, ¿cierto? O sea, 2A más B. Ya usted le pone los graditos ahí. Eso equivale a 66 grados. Muy bien. Ya está. Pero también
ustedes observen otro dato. La medida del ángulo BOD equivale a 74. ¿Ya? Entonces de aquí solamente vamos a reemplazar según dato. En el gráfico, el ángulo BOD está representada por B más C más C. O sea, es B más el doble de C. Y eso equivale a 74. Nada más. ¿Qué hacemos? Sumamos. Ya vamos a sumar las dos ecuaciones. Entonces, si nosotros sumamos miembro a miembro, vas a tener obviamente 2A más B en el primer miembro y luego se suma el otro primer miembro, que es B más 2C. Y eso es igual a 66 más 74. Listo. Si tú sumas, acá vas a tener el doble, le pones paréntesis, A más B más C. Y eso equivale, obviamente, a 140 grados. Y al toque nomás, ¿no? Como tú has visto que x vale a más b más c en el gráfico, entonces reemplaza 2 por x igual a 140. Y de aquí equivale a 70 grados. ¿Qué es eso? La respuesta. Entonces, este ejercicio salió directamente, ¿ya? Eh, utilizando los conceptos de suma de medidas, ¿ya? Entonces colocamos aquí un poquito más grande, ahí está, listo. Mira, esa es la pregunta número 27 que corresponde al tema Q que estamos desarrollando. Muy bien, jóvenes, sigamos ahora. Vamos con la pregunta número 28, ¿ya? Que plantean una proporción geométrica que para nuestro caso viene a ser como una relación, ¿no? Entonces tenemos que plantear según el texto del problema. Dice, si el complemento de la medida de un ángulo, ya vamos a suponer que x sea la medida. Entonces, 90 menos x. Ese es el complemento de la medida. Ya. Con el suplemento de la medida del mismo ángulo, 180 menos x. Esa relación equivale a 2 quintos. Ahí está. Entonces, si equivale a 2 quintos, se puede desarrollar utilizando simplemente el producto en aspa nada más, es lo más lógico, ¿no? Sería 450, ¿ya? Menos x igual a 360 menos 2x. Listo, ¿ya? Acá tendría que tener 5, por supuesto, ¿ya? Y acá me sale 450 menos 360 es 90, equivale al triple x. De ahí sale x igual a cuánto. Claro, pues ese es, ¿ya? Equivale 30 grados. Esa es la medida del ángulo que te están pidiendo. Nada más. Vamos con la 29, mira. En un triángulo ABC, AB mide 2 unidades y la medida del ángulo BAC es el doble de la medida del ángulo BCA. Ya veamos. Esto lo podemos plantear así. A ver. El ángulo BAC, ¿ya? Y el ángulo BCA está en relación de 2 a 1, ¿ya? Ojo, está en relación de 2 a 1. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo,
2a grados y a grados. Ya, supongamos que el C sea pues A y el ángulo A es el doble, ¿no? Como dice bien claro ahí en el ejercicio, ¿ya? Ahí está. El ángulo A es el doble del ángulo C. Te piden que calcules BC en unidades lineales, obviamente, la longitud. Sí se sabe que es un número entero. El único dato que tienes aquí es este lado que vale 2 unidades. Ahí está. Ya, ¿qué se dijo en clase, jóvenes? Ustedes saben que acá, normalmente cuando un ángulo es el doble del otro, lo que se construye es un triángulo isósceles. En este caso lo voy a hacer al interior. Trazo esa línea llamada seriana, por ejemplo, la seriana BD, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que el ángulo BDA sea la misma que el ángulo A. O sea, la idea es formar el isósceles, ¿no? De 2A. Entonces, trazo la seriana BD inclinándose con la recta hacia un ángulo 2A. Ahí está el isósceles. Entonces, el lado AB es igual al lado BD. Ese es el isósceles que se ha formado a la izquierda. Ahí está, este 2 y este 2. Pero aquí, en el lado derecho, ese triángulo, ese triangulito BCD, tiene un ángulo externo cuya medida vale 2A, que equivale a este ángulo A más el ángulo que va a estar en la parte superior. Estoy hablando de ese triángulo nada más, ¿no? Por si acaso. Ya, entonces, arriba, como ustedes ya comprenden, este vale A por esa propiedad que le he mencionado. Ahí está. Y entonces el triángulo que está acá, el BCD, también es isósceles. Entonces también vale 2. Pero ¿cuál es la ventaja con respecto al otro? El azul es un isósceles, ¿sí? Acutángulo, y el otro es obtusángulo. Entonces, si yo quiero calcular el valor entero de X, tendría que usar el teorema de existencia. Entonces, pero tenemos que acá aclarar algo muy importante, ¿no? El triángulo, ese triángulo BCD es isósceles obtusángulo, ¿ya? Isósceles obtusángulo. Entonces, nosotros sabemos por teorema de existencia en un triángulo, entonces podemos plantear el, el lado X, ¿ya? X, ojo, es mayor, ¿ya? Vamos a poner así escrito, es mayor que 2, ¿cierto? X es mayor que 2. Ahora, puedes poner 0, ya no, pues, ¿no? Porque simplemente en un obtusángulo hay que respetar de que el lado mayor es opuesto al ángulo obtuso y X es opuesto al ángulo obtuso. Entonces, X es mayor que 2. Pero el teorema existente plantea que X es menor que la suma de ese par de lados, 2 más 2. O sea, X es menor que 4. Entonces tú deduces ahí nomás, ¿no? Si X es mayor que 2 y a la vez es menor que 4, el único valor entero de X es 3. Ya está. O sea, en síntesis, la respuesta es 3. Nada más. ¿Ya?
Podría haber utilizado, por ejemplo, los símbolos de desigualdad, pero no es necesario. En otra ocasión quizás, ¿ya? Muy bien, jóvenes, sigamos por acá. Vamos con el siguiente problemita, mira. La 30 ya dice, en un triángulo ABC, ya vamos a mencionar acá los vértices, ¿ya? A, B, C. Ya está. Y lo vamos a ubicar, tomando esta característica, en estos extremos, mira, A, B, C. Ya, listo. Y bueno, ¿no? El ángulo ABC justo vale 60 grados. Ahí está, 60 grados. F es un punto de BC. Ya, ¿dónde está F? No lo sé, lo vamos a ubicar por acá. Pero con una característica, ¿no? ¿Cuál es la característica? AB igual a FB, ¿no es cierto? Igual a FC. Entonces marquemos, pues, jóvenes, mira acá, rapidito nomás. Ahí está. Marquemos. Ahí está. Ese es el puntito que quiero tomar en cuenta. Acá. Ahí está. Ahí está el puntito. ¿Ya? O sea, te están diciendo de que hay tres segmentos que tienen la misma medida. AB, BF y FC. ¿Cierto? Ya. Luego te piden el ángulo FAC. Tienes que trazar nada más. ¿Viste? Ahí está. Entonces te piden este angulito FAC. Ya, voy a llamarle una X, ¿qué te parece? ¿Ya? Ahí está, mira. Ya, este es el ángulo que te piden. Pero este triángulo de acá, este triangulito, ¿qué se observa de este triángulo? Que es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque justamente ahí ustedes están viendo, están observando dos segmentos congruentes, BF y AB, formando un ángulo de 60. Entonces es equilátero. Entonces, si es equilátero, cada angulito debe ser 60. Y no bastan colocarle solamente 60, sino que también los lados deben ser congruentes. Por lo tanto, vamos a colocar otra bolita ahí. Y luego ese triángulo AFC, se nota que AFC también es isósceles. Entonces vamos a colocar aquí el ángulo X. O sea, el ángulo de medida X. O sea, en C está el X. Listo. Creo que este problema ya está resuelto hace rato. El ángulo F externo vale 60, ¿cierto? Sí. Entonces, como vale 60, nosotros tenemos que determinar el valor de X con la propiedad del ángulo exterior. Entonces, finalmente, para terminar, en el triangulito que se nota acá, el FAC, 60 grados viene a ser ángulo externo. Y eso equivale a la suma de X más X, nada más. Y de aquí X te va a salir 30 grados. Lo cual vendría a ser pues la respuesta. Eso es todo. ¿Ya? Muy bien, vamos a la teoría, jóvenes. El 31 dice lo siguiente. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La mediatriz de un segmento es una semirrecta. Falso. Se define la mediatriz de un segmento
como la recta perpendicular a dicho segmento y que lo biseca. ¿Ya? O sea, debe ser así, ¿no? Y acá dice que es una semirrecta, no es una semirrecta, es una recta. La primera es falsa. La segunda, la altura de un triángulo es una recta. Falso, porque es un segmento de recta. Por ejemplo, de B voy a trazar una perpendicular hacia el otro lado y la altura viene a ser el segmento cuyos extremos son, ¿ya? Cuyos extremos son B y H. Acá. Entonces, falso. La segunda proposición, falso o falsa. Vamos con la tercera. Dice, mm, la mediana de un triángulo es un segmento, sí, cuyos extremos son un vértice y el punto medio del lado opuesto. Perfecto. Es correcto, porque mira, yo puedo trazar esta mediana. O sea, ese segmentito que tú ves ahí, ya, ese segmentito, simplemente es una mediana cualquiera, un segmento cualquiera, de CAM, pues, ¿no? Ya, ahora, 7cm, ¿cierto? Para que sea CM mediana, estos dos segmentos tienen que tener la misma longitud, ¿ya? Por eso dice, los extremos son un vértice y el punto medio del lado opuesto, lo cual sería pues verdadero, ¿no? Voy a ponerle verdadero, ya. Entonces ustedes si quieren marcar la clave, tenía que marcar FFV, FFV, clávese, esa es la clave del ejercicio, ¿ya? Muy bien, vamos al último ejercicio a desarrollar. El tema de este ejercicio obviamente es segmentos de recta, ¿no? Creo que es evidente. Dice, en una recta se consideran los puntos consecutivos. Vamos a colocar aquí eh, una recta para poder ubicar a los segmentos. Listo. Entonces colocamos acá los puntitos, ¿ya? Vamos a ver estos puntitos. El B. ¿Qué más se encuentra ahí? El C. Luego se encuentra el D. Ahí está. Y finalmente el E. Ya está. Chévere. Entonces, lo que tengo que hacer acá es representar los puntos A, B, C, A, D y E. Ahí está. Miren. Este es el A, este es el B, este es el C, este es el D y este es el E. Ya. Eso es lo que indica el ejercicio. Pero dice además que B es punto medio de AC. Miren, jóvenes, si es punto medio, la idea sería, ¿ya?, mencionar dónde están ubicados exactamente esos segmentos de acuerdo a las medidas del punto medio. Que el punto medio biseca, ¿sí o no? El punto medio biseca un segmento. Lo colocamos aquí, ¿no? Este es A y este es A. ¿Ya pues? Y luego D es punto medio de DE. Ah, veamos por abajo, pues. Ahí está. Todo este segmento acá es bisecado por D. Entonces, y justo me están pidiendo cuánto vale DE. ¿Qué tal si le pongo X? O sea, quiere decir, por ejemplo, que 7 es X, este es X. ¿Por qué motivo? Porque D es punto medio de
BE, eso es lo que dice el ejercicio. ¿Ya? Listo. Y acá podemos calcular este segmentito. ¿Se puede o no se puede? Sí, por diferencia. ¿Ya? Por diferencia podemos calcular CD. La diferencia sería X menos A. Entonces vamos a colocarlo aquí. X menos A. Ese es el valor del segmento CD. ¿Ya? Ahora, el dato del problema es así. AC más 2 veces CE. Ya, pero AC ¿cuánto vale? AC vale 2A más el doble de CE. Y si tú ves bien el CE, súmale simplemente X menos A más X, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? Ya, eso es igual a 32. Si tú desarrollas esto, mira lo que te sale. 2A más 4X, ¿está bien? Menos 2A. Y esto es igual a 32. Listo, señores. Se va el 2A y X te va a salir 8. Ya, X te va a salir 8. ¿Y cuál es eso? La respuesta. Fácil o más fácil, muy fácil. Listo, jóvenes, ¿ya? Espero volver a encontrarnos en otro vídeo de la segunda práctica calificada del CPR1. Eso es todo por hoy. Chao, gracias. Feliz cumpleaños.